El Señor les bendiga, hermanos. Esta noche vamos a meditar bajo el tema la obra de la iglesia fundamentada en el poder del Espíritu Santo. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Amén. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra bendita, Señor. Te pedimos, Señor, que ahora en esta noche nos hable, para que cada uno de los que estamos en tu iglesia, Señor, pueda hacer la obra a la cual tú nos la has encomendado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, los versículos que hemos leído nos muestra claramente el desenvolvimiento de la iglesia de Cristo en aquel tiempo. ¿Cuál era el rol que ellos estaban jugando al pertenecer a la iglesia del Señor? La palabra nos enseña que ellos, llenos del poder del Espíritu Santo, empezaron a predicar, empezaron a hacer la obra del Señor. Y dice la palabra que a medida ellos iban caminando y extendiendo el reino de Dios, muchas personas se añadían más a la iglesia. Y sacaban a los enfermos para que cuando ellos les pusieran las manos, los sanaran. Y los milagros se daban. Entonces, hermanos, esa iglesia estaba totalmente fundamentada en el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia de este tiempo es la que sustituye a la iglesia primitiva. Aquella iglesia, hermanos, que se mantenía completamente unida, donde allí no había envidias, no había orgullo, todos se ayudaban unos con otros, nadie se sentía más grande que el otro, sino que todos eran iguales. Allí no existía aquel orgullo de porque tengo mis bienes, porque yo tengo más. Allí no existía todo eso, sino que todos tenían una misma visión. Y esa visión, hermano, era extender el reino de Dios para que las demás personas conocieran a Cristo y pudieran encontrar el camino para la salvación de sus almas. Nadie caminaba por otro rumbo, nadie tenía otro pensamiento, más que extender el reino de Dios en todo lugar. En cada lugar que ellos llegaban era para predicar la palabra de Dios. Y lo hacían, hermanos, en una forma gloriosa, porque predicaban al Cristo resucitado, predicaban al Dios todopoderoso, al Dios creador, al Dios bueno, al Dios que hace milagros. Y estos hombres que predicaban la palabra, o sea, la iglesia del Señor, llenos del poder del Espíritu Santo, eran usados por Dios para que por medio de ellas surgieran grandes milagros. Por eso es que la palabra del Señor aquí dice que
tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Con solamente que la sombra pasara sobre algún enfermo, sanaba, porque no era Pedro, como dice el canto, sino que era el poder del Espíritu Santo en él. Entonces, hermano, ellos hacían grandes milagros, sanaban enfermos, limpiaban leprosos, resucitaban muertos, predicaban la palabra, echaban fuera demonios. O sea que estaban haciendo lo que el Señor les dijo allá en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Y dice así: yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibiste, dad de gracias. Ellos, hermanos, hicieron completamente la obra del Señor, haciendo todo lo que el Señor les dijo, que aún en una palabra aquí en Juan 14, versículo 12, les dice también: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermanos, ellos estaban cumpliendo exactamente lo que la palabra del Señor dice. Era una iglesia que estaba completamente llena del poder del Espíritu Santo, porque había una promesa grande que el Señor les dijo, que está en Hechos 1:8, donde les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos todos, hermanos, unánimes, juntos, dice la palabra del Señor en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos amados, era una iglesia que creyó en el poder del Espíritu de Dios. Fue una iglesia ordenada, una iglesia obediente, porque el Señor, esta promesa, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, se la dijo a más de 500. Y de 500, 120, dice la palabra de Dios, que perseveraron, que esperaron la promesa, y todos ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Los otros 380 se fueron cada quien para su casa, pero estos 120 se quedaron esperando la promesa del Espíritu Santo y fueron, hermanos, los que extendieron el reino de los cielos hasta El Salvador. Por eso, hermanos, era una iglesia que verdaderamente estaba fundada en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, también hemos sido llamados a eso, que nosotros hagamos la obra de Dios, siendo la cabeza de la iglesia nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia de todos los tiempos, no solo de aquel tiempo de la iglesia primitiva, porque no era otra persona, no era un hombre terrenal la cabeza de la iglesia, no es,
un hombre terrenal como José Smith, como Elena de White, como Mahoma, como Buda, como Charles Russell, sino que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ahora como iglesia nosotros también predicamos el mismo evangelio. Predicamos a Cristo resucitado. Predicamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Predicamos al Dios mismo que se encarnó en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente en Él hay salvación, porque ya no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, más que solamente en Cristo Jesús. Pero, hermanos amados, nosotros hemos sido llamados también a que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos. La misma promesa que se les dio a ellos también es dada a nosotros. Atesoremos esa promesa que está en Hechos 1:8, donde lo vuelvo a repetir, donde dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Sabemos, hermanos, que para nosotros Jerusalén comienza en nuestro hogar, Judea, la colonia, y Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ser obedientes también y buscar la llenura del Espíritu Santo, porque, hermanos amados, somos llamados a ser una iglesia poderosa, una iglesia que impacte el mundo, una iglesia que cuando las personas se acerquen a escuchar la palabra de Dios, sean tocados por el Espíritu Santo, sean llevados a arrepentimiento y puedan entregarle su vida a Cristo. Una iglesia, hermano, que verdaderamente permanezca unida, que no haya dentro de la iglesia división, que todos nos ayudemos unos con otros, que todos nos tengamos el mismo amor, que todos estemos en el mismo pensamiento y en la misma visión de que todos hemos sido buscados por el Señor, porque como dijo él, yo he venido a buscar y a salvar al que se había perdido. Y todos en esta tierra estábamos perdidos y el Señor nos encontró. ¿Cuántos creen eso, hermano? Por eso, nosotros como iglesia tenemos que predicar la palabra de Dios. Y tenemos que predicar la palabra con poder, porque al final nosotros también podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, capítulo 1, 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la palabra que nosotros debemos de predicar. Pero todo esto, hermano, lo tenemos que hacer buscando buscando al Señor en oración, leyendo su palabra, que su palabra nos llene, buscando a Cristo a través de su Santo Espíritu, porque hemos sido enviados, hermano,
a que hagamos la obra del Señor, a que nosotros oremos por los enfermos y los enfermos sanen, así como fueron enviados ellos también. A nosotros se nos ha dado el mismo poder y la misma autoridad para que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos, que los enfermos sanen. Por eso en Marcos 16, veamos qué dice. Marcos 16, versículo 17. Y dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros, hermanos, hemos sido enviados especialmente a eso. Tenemos que usar esas herramientas que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se manifieste por medio de nosotros y puedan surgir grandes milagros, grandes manifestaciones del Espíritu Santo. Pero naturalmente, hermanos amados, que esto lo vamos a realizar solamente que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros. Porque la vida y el poder de la iglesia es el Espíritu Santo. Esa es la vida nuestra. Nosotros debemos de buscar grandemente el poder del Espíritu de Dios en nosotros. No nos debemos de conformar, hermanos, solamente que escuchar palabra, leer y orar, sino que también tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser una iglesia llena de poder. Hay muchos que tienen miedo de hablar de Cristo. Muchos que no sienten deseos de leer la palabra. Muchos tampoco de orar. ¿Cuál es la razón? Que no está en ellos la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos llena de su poder, no hay temor para poder hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Espíritu Santo pone en nosotros la visión de Cristo, pone en nosotros la pasión por las almas perdidas, pone en nosotros el amor de Dios para que nosotros amemos al prójimo y sintamos el dolor de las personas que andan en sufrimiento. Hermanos amados, ¿cuántas personas están muriendo hoy en día que no han conocido a Cristo? Y nosotros los cristianos, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, sabemos perfectamente que estas personas, cuando mueren, van a un lugar de tormento. No es que nosotros lo digamos, sino que lo dice la palabra. Y nosotros estamos conscientes de ello. Pero por falta de la llenura del Espíritu de Dios, no sentimos absolutamente nada. Por eso es necesario, hermano, que la iglesia de Cristo esté fundamentada en el poder del Espíritu Santo. Ya dentro de poco se abrirá el templo y toda la iglesia tenemos que llegar llenos de poder, hermano, porque tenemos que ganar esta batalla. Dios nos ha mandado a que hagamos su obra y la única forma como nosotros vamos a hacer la obra del Señor es que estemos llenos del poder de su Santo Espíritu. Pidamos al Señor la llenura del Espíritu Santo, porque la promesa, hermano, no es solamente para aquellos de la iglesia primitiva. La iglesia es para, la promesa es para ti también y es para mí. Veamos allí que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, 38 y 39.
perdón, capítulo, sí, capítulo 2, 38 y 39. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que, hermanos, esta promesa es para ti y es para mí, porque aquí dice, miren, porque para vosotros es la promesa, se está refiriendo al pueblo de Israel, y para vuestros hijos, para sus hijos, y para todos los que están lejos, aquellos israelitas que estaban lejos del país de Israel. Y dice, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Tú no has sido llamado por la persona que te habló a ti de Cristo. No has sido llamado por la persona que te llevó a la iglesia. Tú has sido llamado especialmente por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, esta promesa es para ti y es para mí. Tratemos la manera de buscar siempre la llenura del Espíritu Santo para que siempre haya armonía entre nosotros, que en los hogares haya esa armonía también como esposos, con sus hijos y en todo lugar, que sintamos, hermanos, la compasión por aquellos que no tienen a Cristo y sintamos el amor por el prójimo y ayudemos al necesitado. Recordemos, hermanos, que hoy en día la iglesia tiene un compromiso grande. Tanta gente que está muriendo hoy en estos días. Y nosotros, hermanos, somos los llamados a conducir a esas personas al lugar que le corresponde, que es el cielo. Lo vamos a hacer hablándole del camino hacia el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos uses, Señor, que nos llenes del poder de tu Espíritu, Padre. Necesitamos esa herramienta maravillosa, Señor, para poder hacer tu obra, porque de nuestra parte solos no podemos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.